Regresamos con argumentos. Seguimos conversando con el analista político Indira Urbanija. Las proyecciones para este año 2024 en Venezuela. Grandes expectativas con el tema de las mejoras para los trabajadores, porque la realidad de hoy es fuerte para el trabajador venezolano. Como lo decía, el mensaje anual coincidió con la celebración del Día del Maestro. Algún sector pues salió a celebrar, digamos, este día por el trabajo que realizan día a día nuestros maestros venezolanos, que por supuesto que hay que aplaudir porque es un trabajo que se realiza con mucha vocación y que lamentablemente las condiciones de nuestros maestros, ahí es donde tenemos que salir a reivindicar, a solicitar mejoras para este sector que, bueno, además tiene una labor tan loable que es formar a nuestros niños, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, que es construir un mejor país. Un país se construye y mejora, se desarrolla a través de la educación y ojalá nuestros maestros tuvieran ese peso tan importante. Incluso hay países donde los educadores tienen uno de los mejores salarios en cuanto a las diversas profesiones que existen y son justamente los países más desarrollados. Es uno de los temas que hablamos antes de irnos a la pausa, el tema de las mejoras del ingreso de nuestros trabajadores venezolanos, así como también las expectativas que hay con, por ejemplo, el alivio de las sanciones y cómo podrían poco a poco ese tipo de acciones irse materializando en mejoras. Hay dos escenarios. Tenemos que recordarle a nuestros televidentes que a partir de los acuerdos firmados en Barbados, pues se llegó a un acuerdo donde Estados Unidos flexibiliza las sanciones, que eso nos permite recuperar en buena parte el ingreso no nada más petrolero, sino también el ingreso por el tema del oro y de otros metales, de la minería metálica, digamos. Ahora bien, estas sanciones están siendo flexibilizadas por un periodo, o sea, temporal, 6 meses. Es decir, en abril nosotros vamos a saber si Estados Unidos se siente complacido o no con la respuesta del gobierno y entonces vamos a saber si se mantiene la flexibilización o no de las sanciones. Entonces, esto nos abre dos escenarios. Si el escenario de la flexibilización se mantiene, porque continúa negociando la Casa Blanca con Miraflores, porque Estados Unidos siente que el gobierno de Venezuela le ha respondido, bueno, porque ellos colocaron esa condición y el gobierno la aceptó además, el gobierno aceptó que ellos dijeran, mira, te voy a flexibilizar por 6 meses. Si no ocurre nada y todo se mantiene, por supuesto que la proyección de crecimiento se cuatriplica a que si llega el mes de abril y los Estados Unidos dicen, no estoy feliz, no estoy contento, no estoy satisfecho, voy a detener la flexibilización, voy a reimponer sanciones, incluso voy a agudizar sanciones. Entonces allí, bueno, nos mantendríamos en el mejor de los casos en el nivel que estamos o incluso podríamos retroceder. ¿Por qué? Porque más del 60% del presupuesto nacional está basado en el ingreso petrolero. Recordemos que nosotros seguimos siendo un país rentista. El presidente Maduro hablaba pues del incremento del turismo, que sería, digamos, parte de ese gran sueño de diversificar nuestra economía y obtener otros ingresos fuera de lo que es la renta petrolera. Pero eso no es suficiente, o sea, no podemos engañar al país. Todavía Venezuela no está preparado para vivir de otra cosa que no sea el petróleo. Entonces, si el 60% de nuestro presupuesto está en base al ingreso petrolero y se reactivan las sanciones o se agudizan las sanciones, pues entonces en ese caso estamos hablando de un escenario poco favorable. Si se mantiene la flexibilización, va a ser un muy buen año para Venezuela. Bueno, todo esto depende también del tema de las inhabilitaciones, el tema del anuncio del cronograma electoral, que muchos sectores, pues desde que inició este año, han estado urgiendo que se dé a conocer a los rectores del Consejo Nacional Electoral ese cronograma para poder organizarse, para saber cuándo van a realizarse las elecciones en Venezuela. Incluso algunos sectores decían que es que el presidente no quiere elecciones. Teníamos en el primer bloque al analista político Tomás Socias que decía, el primero que quiere elecciones es el presidente Nicolás Maduro. Además, son uno de los temas que está allí en ese proceso de negociación. Sí. Coincido con Tomás, además, buen amigo, gran amigo, porque Nicolás Maduro necesita no nada más empezar a dejar la crisis política interna atrás. Digamos, parte del análisis del estudio que hacíamos para digamos,
balance de 23, inicio del 24, nos dábamos cuenta de que el 23 fue un año muy bueno para Nicolás Maduro a nivel del desbloqueo internacional. O sea, él logró salir del país, logró incluso ir a China, finalizando el año, habló con el presidente Putin, es decir, tuvo la visita del presidente de Irán. O sea, el escenario de Nicolás Maduro del año 2023 fue muchísimo más positivo que lo de los años anteriores. Ese Nicolás Maduro aislado, que no podía ni siquiera salir de Venezuela, atrás quedó con el año 2023. Ahora bien, él sabe que para poder entonces terminar de dejar la crisis atrás y de desbloquearse nuevamente en la comunidad internacional, necesita unas elecciones que además sean unas elecciones aceptadas y que benefician a todos, donde todos los players, todos los jugadores queden satisfechos. Y ya muchos sectores en la comunidad internacional han dicho, unas elecciones donde no esté María Corina Machado habilitada, por ejemplo, es una elección no competitiva. No, ese es otro de los temas que están allí. Eso es un chantaje, y vulgar chantaje. ¿Por qué? Porque nosotros no opinamos sobre quiénes son candidatos o no en otros países. Por ejemplo, Donald Trump está inhabilitado en 2 estados de los Estados Unidos y eso le podría costar incluso la nominación completa para postularse a la presidencia, y nosotros no estamos diciendo, bueno, si no habilitan a Donald Trump no le vendemos más petróleo a Estados Unidos. Eso no existe, eso es un vulgar chantaje. El tema de María Corina, su inhabilitación, yo coincido incluso con Maripiel Hernández cuando Maripilis dice, bueno, pero es que el problema es que la inhabilitación de María Corina parece que no cumple con el debido proceso. Bueno, está bien, yo coincido, ¿sabes por qué? Porque la inhabilitación que hoy tiene María Corina Machado no es por lo que ella realmente debería estar inhabilitada o por lo que yo la inhabilitaría, que es el tema, la traición a la patria. Porque una persona, mira, Rosa, en ninguna parte del planeta Tierra nadie puede postularse a la primera magistratura del país con un expediente donde tú has ido en contra de la soberanía de tu país. Nadie puede llegar a la presidencia después de haberle pedido a otros países, a otros integrantes extranjeros que vengan a invadir tu propio suelo. Eso no existe, eso es contrario a los principios de la autodeterminación, de la defensa del territorio, de la libertad. Eso es muy distinto a cuando, porque ellos el primer argumento de ellos es que cuando nosotros pedíamos eso era para que nos ayudaran a recuperar la democracia. Bueno, entonces pide insumos, pide, no sé, dinero, pide armas, pide cosas y di que tú eres la que vas a liberar el país. Pero no digas que vengan ustedes, traigan sus armas, traigan sus tanques. Gracias a Dios nadie le hizo caso, porque yo creo que todavía estuviéramos contando los muertos. Entonces, una época que también quedó atrás, esa época de Donald Trump, donde decía que todas las cartas estaban sobre la mesa para Venezuela, el tema de las intervenciones y todo. ¿Cómo cambió la relación? Eso es parte también del análisis. Sí. Es un triunfo para Nicolás Maduro haber sobrevivido al 2023. Llega un Nicolás Maduro al 2024 desbloqueado internacionalmente, con nuevas relaciones con la Casa Blanca, hablando directamente con la Casa Blanca sin pasar por la oposición. Se trajo a Alex Saab y logró posicionar el tema del Esequibo a nivel internacional como un tema nacionalista. Son los últimos 3 triunfos que tuvo Nicolás Maduro a final de año y que los reposiciona su liderazgo dentro del chavismo, dentro del PSUV, y que hoy los verdaderos contrincantes de Maduro son las demandas sociales. Para este 2024, un Maduro que debe ir a elecciones presidenciales si es que él es el candidato, porque también se ha barajeado esa posibilidad. ¿Qué pasa si Nicolás Maduro no es el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela? Él incluso reiteraba en el mensaje anual que él nunca tenía la aspiración de poder, y todos recordamos qué fue lo que ocurrió y la forma en la que él es el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela por una solicitud del presidente Hugo Chávez antes de su última cirugía. Tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con más. Vamos a revisar ese panorama electoral del año 2024. ¿Será Nicolás Maduro nuevamente ese candidato para la elección presidencial? ¿Cuáles serían sus retos? Nos hablaba Indira de lo que ha venido superando en el escenario internacional, pero los retos que tiene a nivel interno, a nivel nacional, el tema económico, pues obviamente el principal reto que tiene por delante para este 2024, y también como es visto dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que otros candidatos podrían allí surgir
Y por la oposición, ¿cuál es el camino que tienen para llegar a ese 2024 fortalecidos o cómo lograr esa soñada unidad? Pausa y volvemos.